Golpe de Estado de 1976. En el año 1976 se produce el golpe de Estado, en donde va a tener consecuencias tristes para nuestra historia. Pero antes de hablar de este golpe de Estado, vamos a ver qué sucedió antes para llegar a este 1976. Dijimos, después de la caída de Juan Domingo Perón, que en Argentina se había desarrollado todo un periodo de crisis que se denomina el periodo del empate político, que va desde 1955 hasta 1976. ¿Por qué se llama una época de empate político? Porque se van a alternar simultáneamente dos fuerzas. Por un lado, la fuerza de los partidos democráticos, de los partidos políticos que apuntan a la vida en democracia, y por el otro lado, las fuerzas militares que actúan a través de golpes de Estado. En el año 73 asumió su tercera presidencia Juan Domingo Perón, pero solamente se pudo extender durante un año y luego fallece. En el año 74 toma la presidencia de la Nación Isabel Martínez de Perón. En este periodo se van a suceder grandes enfrentamientos y grandes también golpes de Estado. Entonces, la vida democrática que va a defender Ilía se va a ver totalmente anulada por Onganía. Y acá es donde comenzamos a ver en este periodo matices de fuerte autoritarismo. Con el gobierno de Onganía vamos a poder observar que no hay participación de los partidos políticos, no hay participación de los estudiantes, porque una de las medidas que toma es intervenir la universidad, y hay fuertes cargas de represión. Frente a este hecho, hay muchas respuestas desde la sociedad, desde los movimientos desde los sindicatos, desde los estudiantes. Se van tejiendo distintas estrategias de rechazo a este autoritarismo. Un ejemplo es el Cordobazo, que sucedió en el año 1969. Otro ejemplo es el Tucumanazo, el Viborazo, que son todos respuestas a estos golpes de autoridad. En el año 1976, estas revueltas van a ser silenciadas por este golpe militar que se produjo el 24 de marzo de 1976, en donde Videla, Macera y Agosti fundamentaron el golpe de Estado hacia el gobierno de Isabel Martínez de Perón con el argumento de que era un proceso de reconstrucción nacional. ¿Por qué era un proceso de reconstrucción? A nivel mundial estaba creciendo una fuerza, el socialismo, el comunismo. Entonces ellos decían que esto era un fantasma que estaba aprisionando a la Argentina y ellos tenían que terminar con este fantasma. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? Medidas de elevada represión. Y si bien ellos actuaron en contra de estos movimientos que creían en la lucha armada, también actuaron frente a otros sectores sociales. Por eso se denomina este periodo como un periodo de guerra sucia. ¿Por qué se denomina guerra sucia? Porque estas estrategias militares que iban en contra de los movimientos subversivos tenían fuertes cargas de represión, no solamente hacia los que creían en una lucha armada, sino también a los que participaban de distintas organizaciones, grupos de lecturas. Por ejemplo, los estudiantes universitarios, los estudiantes de escuelas secundarias, las personas que participaban y creían en la vida democrática a partir de los partidos políticos. Por eso las medidas que ellos tomaron fue la suspensión de los partidos de izquierda, la suspensión de las uniones, de las reuniones, de grupos, se sancionó el estado de sitio. Las medidas de represión tristes que todos conocemos fue, por ejemplo, la agrupación de las personas en los que son los centros clandestinos de detención. Y estos centros clandestinos de detención fueron testimonios de los fuertes procesos que ellos desarrollaban en cuanto a represión. Establecían distintos métodos, por ejemplo, métodos de torturas como la picana, el submarino, y estos centros clandestinos de detención estaban distribuidos en distintas partes de nuestro país. En el caso de Córdoba podemos identificar al campo de la Ribera, a La Perla,
que fueron testimonios y lugares en donde se evidenciaron la parte más cruel y más terrible de nuestra historia. Este proceso de reconstrucción nacional se extendió desde el año 1976 hasta el año 1983. En el año 1982 sucede también otro hecho que es bastante conflictivo para nosotros los argentinos, que fue la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas también va a marcar un ícono en donde el presidente que ocupaba en ese momento el poder era Galtieri y fue quien ordenó la llegada a las islas de soldados argentinos, en donde originó un conflicto específicamente con una potencia mundial, Inglaterra. Nosotros hemos estudiado que Inglaterra participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se autorizó esa ocupación de las islas y tal vez el gobierno militar no midió las consecuencias de con quién nos enfrentábamos. Como resultado de esto, la Guerra de Malvinas apenas duró 1 mes y medio, obviamente fuimos totalmente vencidos y esto marcó también como la etapa de crisis de la dictadura militar.